Muy buenas tardes a todos nuestros visitantes del día de hoy a Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Un verdadero placer, como cada 8 días, recibirlos aquí en este espacio de Zona Segura. Para quienes nos visitan por primera vez, esto lo repito cada 8 días. Para quienes nos visitan por primera vez, este es un espacio que hemos creado desde Zona Segura en la ciudad de Medellín para crear una comunidad de conocimiento alrededor de temas de gestión de riesgos y oportunidades, gestión de continuidad de negocio, gestión de crisis, gestión de riesgos de desastres y hablar de resiliencia organizacional y otros temas que son concomitantes con la gestión de riesgos. Desde nuestros inicios en Zona Segura, vamos a cumplir este año, estamos celebrando nuestro 20º aniversario de fundación. Nos hemos propuesto ser un lugar en donde lo que sea más valioso es el conocimiento. Y por eso cada 8 días invitamos a un colega que trabaje en algún aspecto relativo al tema de riesgos para conversar. Y la idea, vuelvo, insisto, para quienes nos visitan por primera vez, es para que ustedes, Albeiro, Nubia, Boris, Carlos, Flor, Heidi, Hernán, Luis Everardo, Luis Guillermo y todas las personas que se vayan conectando puedan conversar con nuestro invitado. Nosotros tenemos una conversación planificada, estamos cansados ya de vernos para hablar de este tema, pero lo que queremos es armar una discusión, una conversación entre ustedes y nuestro invitado eh, alrededor del tema de administración de riesgos. ¿Y por qué llamamos el tema administración de riesgos para dummies? Porque existe una delgada línea de confusión en términos, digamos que de semántica, entre qué significa administración de riesgos y qué significa gestión de riesgos. Y se tienden a confundir ambos términos y asimilarse ambos términos. Y pues para los empresarios que también nos visitan, estudiosos, estudiantes universitarios, estudiantes de maestrías, de posgrados, personas que trabajan en gestión de riesgos o que están en temas de gestión o en la administración de los negocios, pues este espacio es para lograr claridades. Y por eso hemos invitado a mi amigo del alma, colega, ingeniero Hugo, Hugo Guzmán Usechi. Hugo es ingeniero especializado en administración de riesgos y seguros, trabaja hace décadas, dejémoslo así, en temas de gestión de riesgos, ha sido docente, sigue siendo docente y conferencista en temas de gestión de riesgos y es autor de un libro que se llama La Revolución de los Riesgos. Nosotros, a mí me dio envidia de él y entonces también escribimos un libro que se llama Guía de Buenas Prácticas para la Gestión de Riesgos y Oportunidades. Eh, Leyendo ambos libros, obviamente escribí este y leí el de él, pues son complementarios, indiscutiblemente a eso es lo que los invitamos hoy,
a entender la complementariedad de la administración de riesgos y la gestión de riesgos. Entonces, Hugo, saluda a tus contertulios e invitados y arrancamos con nuestra primera interrogante del día de hoy. Súper, Bienvenido. súper, Carlos. Muchas gracias. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes conversando un rato. Le dijimos con Carlos un día, dijimos, hagamos un encuentro de escritores y nos ponemos aquí a echar carreta de nuestros libros, de toda la sabiduría que tenemos entre nosotros y compartirla con ustedes, que esto es un mundo de sabiduría entre todos los que estamos aquí presentes con respecto a este tema de la gestión de riesgos. Espero cumplir esa expectativa de que no salgan con dudas, de que no se me vayan a confundir en el camino, porque pues lastimosamente o gracias a Dios, esto tiene mucha tela de dónde cortar. Creo que en general lo que todos buscamos siempre es la protección de las personas, de los bienes, desde la gestión y la administración de los riesgos. Entonces, desde ese punto de vista, pues todos los comentarios son válidos, todo lo que sea para aportar al conocimiento en esta área será bienvenida y espero pues poder colaborar con esa misión que tenemos esta tarde de enseñarles o de contarles o de que refuercen todos sus conocimientos en temas de riesgos. Tenemos una estructura de la conversación que va desde entender el contexto, pisar el terreno que nos ocupa, entender o abrir conciencia sobre el problema o el tema que nos atañe, lograr uno que otro consejito de parte de nuestro invitado y finalmente ver qué hay para el futuro con respecto a estas conversaciones. Estas conversaciones son precisamente giran alrededor de esas cinco estructuras o esos cinco momentos de la conversación, pero entonces para que empecemos en este primer momento, hablemos de, de contexto, hablemos de el tema de cómo entender la diferencia entre administración y gestión. Cuando tú hablabas de la revolución de los riesgos y nosotros hablamos de guía de buenas prácticas para la gestión, eh, ¿cuál es tu visión desde la revolución de los riesgos y desde la administración de riesgos para nosotros complementarlo con el tema de gestión? Hugo. Súper, sí. Y eso prácticamente es eso, ¿no? De comentar un poco lo que escribimos y lo que representamos. Obviamente, después de que va pasando el tiempo, uno tiene que ir mejorando los conceptos, pero el hecho es que la administración y la gestión, muchas personas hablan como si fueran indistintas y creo sinceramente que la una está inmersa dentro de la otra. Las dos buscan sacar adelante los objetivos de la organización y eso tenemos que tenerlo claro. Otra cosa que hay que tener clara es que los dos son procesos, ambos corresponden a procesos, pero lastimosamente una es más grande que la otra. Y en mi concepto personal, y así como lo escribo en el libro, la administración para mí es más grande que la gestión. ¿Por qué? Y lo voy a explicar. Y lo explico en el libro con más detalle. Aquí no hay tanto tiempo. Entonces, me toca decirles que cuando yo hablo de administración, hablo de 5 acciones que yo realizo cuando administro. Yo tengo que planificar, tengo que organizar. Ojo, yo soy ingeniero, entonces lo estoy diciendo desde el punto de vista de la ingeniería, pero estoy hablando de administración, para hacer la claridad. Hablo de coordinar, hablo de dirigir y de controlar. O sea, son 5 actividades que yo puedo hacer desde la administración. Entonces, en ese orden de ideas, el administrador es como quien arma el muñeco. Es el que coge al de las ideas, o sea, ese que conocemos mundialmente como el emprendedor, y las aterriza, busca los recursos con los cuales las saca adelante y monta todo el andamiaje necesario para que todo funcione y el objetivo que se pensó desde un principio en la creación de esa empresa se alcance. Eso hace el administrador. Cuando yo veo al gestor, cuando yo hablo al que gestiona, el que gestiona, y esto no me lo estoy inventando yo, está incluso en las normas, la ISO lo define como una persona o un proceso que se encarga de dirigir y controlar. O sea, si la administración tiene 5, el gestor tiene 2. Pero alguien me puede decir, y entonces ahí es donde empieza la confusión, alguien me puede decir, espérate, porque es que el gestor también planifica, también organiza y también coordina. Y entonces yo le digo, sí, tienes razón, así es. Lo que pasa es que por definición, el gestor tiene 2 de las 5 partes que tiene un administrador. Y por esa razón, yo termino metiendo al gestor dentro del administrador. ¿Y cuál es entonces la función del gestor luego de que el muñeco está montado? Pues lo pone a funcionar.
Entonces los gerentes llegan y son los que toman las decisiones y son los que aplican los conceptos y son los que velan porque todo funcione correctamente y porque nos vaya bien y que de verdad cumplamos con el objetivo. ¿Que el administrador lo puede hacer? También, claro, lo puede hacer. Pero dentro de la organización, para eso tenemos esos gerentes, gestores que se encargan de hacer ese juego. Entonces, yo ahí vuelvo y juega, los mezclo los dos y hago que los dos funcionen dentro de la organización, insisto, para el cumplimiento de los objetivos. No sé, Carlitos, si tú quieras ahí agregar algo con respecto a lo que acabo de decir. Lo que pasa es que como estamos parados en dos esquinas distintas del cuadrilátero y el combate a muerte, no, mentiras. Nada, es por ponerle un poquitito de sal a la conversación. Claro, claro. No, es absolutamente claro en todas las disquisiciones y conversaciones que hemos tenido a lo largo de todos estos años, siempre hemos llegado a la misma conclusión con Hugo, y es, nosotros cuando hablamos de gestión de riesgos, estamos hablando muy del tema decisional, ¿cierto? Muy del tema de, el administrador tiene la responsabilidad de los recursos, tiene la mirada macro, la mirada global del tema. Y nosotros, cuando hablamos de gestión, no lo desconocemos, ni mucho menos, pero ya empiezan a salir las preguntas y eso me encanta, porque ya hay preguntas en el chat, entonces yo no me las voy a limitar. eh, entonces, quiero dejar sobre el tapete esta reflexión. Si bien la administración es muy lineal, la gestión es muy circular. Y eso es lo que hace que el gestor ruede y la administración avance. Y yo creo que ahí es una explicación un poquitito como de preescolar, por eso lo llamamos dummies. Pero es muy importante que nuestro público y nuestros colegas entiendan que ahí no hay disimilitud, todo lo contrario, hay similitud y concordancia, y es, mientras el administrador se encarga de que la línea recta entre el objetivo y el resultado tenga un muy buen desempeño, nosotros los que trabajamos en gestión le ponemos las ruedas al carro. Es ver el Exacto. horizonte, pero para llegar al horizonte tenemos que tener un engranaje que permita que la organización ruede y avance en función de cumplir esas metas y esos objetivos. Entonces, yo creo que con ese muñequito que creo que lo están haciendo imaginariamente, así el monigote que hacíamos en el kinder, eh, queda más que zanjada la diferencia. Pero bueno, tenemos ya gente en el chat y démosle prioridad. Eh, Romario Páez dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, los libros se llaman La Revolución de los Riesgos, escrito por Hugo Guzmán Useche, y La Guía de Buenas Prácticas para para la Gestión de Riesgos y Oportunidades. Está escrito por este servidor, Carlos Eduardo Vanegas, y editado por Zona Segura. Boris Eduardo Sanabria dice, podría decirse que el gestor tiene una función estratégica y el administrador técnico operativa, como para dar unas diferencias más claras. Profundicemos sobre eso. Vale, yo voy a utilizar primero una frase muy chévere que leí alguna vez de Stephen Covey en su libro Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y él dice, el administrador es el que dice hay que poner la escalera. El gerente es el que dice dónde hay que ponerla. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el gerente es el que ejerce esas funciones de liderazgo entre la organización para que todos los recursos que piensa el administrador se pongan a prueba. Como decía ahorita Carlos, las llantas para el carro y lo pone a andar, es el que lo pone a funcionar. Entonces, como de pronto aterrizando un poquito más, y vuelvo, insisto, o sea, igual en el algor general vamos a encontrar que tienen demasiadas similitudes y por ello a veces los ponemos uno sobre el otro independientemente de cualquier cosa. Lo voy a hacer de dos maneras. La primera, el administrador es el que te dice, es el que traduce las necesidades de la parte superior de la empresa. Es el que establece los recursos. Es el que crea el rompecabezas.
El gestor es el que arma, el que garantiza que el rompecabezas queda bien armado y es el que funciona, el que hace que funcione. Si yo hablara de gestión de riesgos, la administración hace parte de todo el proceso de gestión de riesgos. El proceso de identificar, de primero reconocer las necesidades de la empresa en temas de riesgos, la identificación de los riesgos, su evaluación, su tratamiento, la comunicación y que todos en la organización hablemos de riesgos de la manera correcta. Eso lo hace el administrador. Pero cuando ese plan está terminado, llega el gestor o ya sea el mismo administrador haciendo sus veces de gestor o llaman al gestor como tal para que ponga a andar todo lo que se planeó dentro de ese plan de administración de riesgos. Es el que dice, venga, vamos a aplicar tal tratamiento en el momento en que se materialice tal riesgo. Es el que va a estar pendiente de que los recursos existan para cuando aparezca el riesgo. Es el que va a estar pendiente de que los controles estén establecidos para hacerle seguimiento y control a todo el proceso que se está implementando dentro de la empresa con respecto a riesgos. Ahora, como la administración o la gestión son procesos, pues entonces estamos en todos los procesos de la organización, no solamente desde el punto de vista de riesgo, la contratación de personal, la producción, el envío de los servicios, todo lo que tenga que ver con procesos dentro de la organización, siempre va a haber una cabeza que va a estar pendiente de que se arme bien el rompecabezas, que sería en este caso el administrador, y un gerente que va a estar pendiente de que todo lo que se pensó que se debía realizar en esa área o en ese departamento en particular, donde se realiza ese proceso, va a estar realizándose como se espera que se realice. Y ahí empezamos nosotros a jugar con un montón de temas como manuales de procesos, manuales de procedimientos y todo lo que tenga que ver con controles para el inicio, durante el proceso y al finalizar el proceso que nos permitan garantizar que todo esté funcionando correctamente. Ahí están los dos. Por eso, insisto, lo que dije al principio y lo que ya estaba mencionando Carlos, uno sobre el otro, prácticamente se colaboran, son partners el uno con el otro para que todo salga perfecto. Y no se les olvide, o sea, realmente lo que se busca es alcanzar los objetivos clave o los objetivos de la organización, su misión, su visión, objetivos generales, particulares, los que tenga, pero hay que cumplirlos y ahí nos ayudamos. Vuelve y Boris, cuando quieras, levanta la mano Y levanta el abre tu micrófono micrófono. Es Abre tu de que, una. es micrófono. que, gracias, Carlos Eduardo. Tengo el libro aquí al frente, el libro tuyo. No he leído y voy a comprar el de Hugo Armando. El de Carlos Eduardo lo compré la semana pasada. Aquí otra compañera también lo compró. Muy bueno, ya casi termino. Llegué a la parte Muchas de gracias. oportunidades. Excelente. Entonces, estoy uniendo lo que están diciendo con lo que está ahí en el... Y la pregunta mía va en el tema de que, por ejemplo, el PMI Sí, dice, oiga, el gerente de proyecto también es gerente, es gestor de riesgos. claro. ¿Eso sería suficiente? Eh, pero O, mira, es que o como está el tema de riesgos ahora, no. Para mí no, no, no No, sería. no, lo que pasa es que a eso hay que hacerle una llave. A eso hay que hacerle una llave. Es que cuando estamos hablando de proyecto, el proyecto tiene una especificidad y una temporalidad muy definida. Y esa especificidad y ese que está declarada en los objetivos, en las líneas de operación y en el resultado obtenido con las fechas y los recursos que tienen asignados, pues ahí hay que hacer las dos cosas, ¿cierto? El planificador, que es el gerente del proyecto, le toca hacer la planificación, la factibilidad, la prefactibilidad, las líneas operativas, demás. Ingeniero, siga usted. Gracias. Espere. Yo dije, ya me salvé. Bueno, sí, o sea, sí, no. Yo siempre he pensado lo siguiente, mira, cuando yo no puedo separar la gestión de riesgos de mi cargo. Mm, Todos dentro de la organización somos gestores de riesgos. todos. Todos. ¿Por qué? Porque el riesgo permea todas las actividades que se realizan dentro de la organización. Punto. Claro. Lo que pasa es que sí se necesita un director de orquesta. ¿Qué sería el proceso sin director de orquesta? O sea, no puedo. O sea, si yo me encuentro un riesgo y tomo todos los datos y lo peluqueo, lo pongo bien bonito y lo presento,
la pregunta sería, bueno, Hugo, ¿y qué hacemos con él? Pues digámosle al gestor, venga, ¿qué hacemos con él? Y él viene y transmite a los que lo tiene que transmitir para que hagamos algo por él o con él, ya sea porque lo vamos a aprovechar, que es lo que vas a leer ahorita del libro de Carlos en el tema de lo aprovecho, la oportunidad como tal, o si no lo miramos desde la parte negativa y decimos, bueno, si esto va a tener un impacto sobre el proyecto, ¿cómo lo vamos a torear? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que eso no me afecte? Y allí es donde el gestor de riesgos juega un papel súper importante en el apoyo de todo este proceso. Pero todos, absolutamente todos, tenemos la responsabilidad sobre los riesgos. Todos, todos, todos. No, no porque entonces él es la cabeza, entonces los demás nos fresqueamos y no hacemos nada. No, nos toca estar ahí pegados también en nuestros procesos para hacer esos análisis. Boris, yo Porque vuelvo al muñeco. sí, Dale, dale, por no, el favor. comentario vino porque es que en estos días con la otra compañera que trabaja conmigo, que también compró el libro, y pues ella también maneja temas de riesgos más encaminados al tema ambiental, al tema, yo manejo la parte de procesos. ¿Qué pasa? Eh, Entramos en una discusión y yo le decía, oiga, por qué las empresas deben contratar a risk manager o a gestores de riesgo y no dejarle eso solamente a una persona o dejárselo a un área en específico? Decía yo, porque es que si lo hace alguien de un área en específico va a tener su visión muy sesgada Sesgada, claro. por el tema que maneja. Por ejemplo, yo le ponía a ella un ejemplo. Si le dejo el tema de riesgos al de costos, pues el que va a decir, él va a caminar todo para que se cumpla su objetivo de costo. Claro. O si se lo dejo al de cronograma, pues él va a dejar todo para que se cumpla el cronograma y va a de pronto va a dar una visión o muy negativa o muy positiva de sus riesgos. Y Llegamos a esa mira, conclusión. y mira, Boris, ahí es muy importante lo que acabas de decir e insisto en el tema del objetivo. Porque es que todos tenemos riesgos. Y si tú estás dentro de una organización en un departamento pequeño que supuestamente no tiene mucho impacto, pues entonces sus riesgos, entre comillas, son muy pequeños. Entonces, cuando el gestor lo mira, dice, sí, tiene riesgos, sí, hay que tratarlos, o de pronto no, al contrario, de pronto te dice, no hay que tratarlos, vamos a asumirlos, pero él va a medir el nivel de riesgo dependiendo qué tanto afecta el objetivo de la organización. Para eso es que se necesita una visión global de todos los procesos dentro de la organización, porque como tú lo estás diciendo y es bien importante, todos tenemos riesgo y para nosotros son importantes. O sea, mis riesgos son importantes para mí. Por lo tanto, yo tengo que hacer algo con ellos, pero para la organización va a haber niveles y ahí por eso son importantes los mapas de riesgo, que es donde nosotros vemos los colorcitos y entonces vemos que incluso que hay riesgos, y eso le preocupa a mucha gente, hay riesgos que ni siquiera se ven en el mapa, porque son muy chiquitos. Pero es que ese Ujú. riesgo chiquito es importante para alguien dentro de la organización. ¿Listo? Y sabemos que esos chiquitos a veces no los controlamos y se vuelven gigantes. Claro. Entonces, ese juego hace parte, viene en cabeza del gestor de riesgos. O sea, ya es donde él más impacta dentro de la organización y dentro del proceso de gestión de riesgos. Y hay una cosa complementaria a lo que acaba de decir Hugo, y es que, a ver, a mí me gusta armar muñequitos y yo soy demasiado gráfico para las explicaciones. Eh, es un iceberg en donde la punta del iceberg, la que está por encima de la línea de agua, es la que ve el capitán del barco, ¿sí? Pero el que está en el sonar del barco está viendo el tamaño que tiene debajo de la línea de agua el iceberg. Y ese ejemplo, yo creo que es pensemos en el Titanic, eh, es por eso que la tecnología, es por eso que las matrices, es por eso que la medición del riesgo tiene que darse entendiendo el fenómeno completo del mar, ¿cierto? O sea, yo no puedo solamente, el administrador ve sus riesgos estratégicos, pero esos riesgos estratégicos tienen unos hijos por debajo, que son los operativos, que le pueden dañar la estrategia al negocio. Entonces, administración y gestión son absolutamente simbióticos y no son independientes, o sea, son interdependientes. Porque lo que, como diría alguien, lo que se hace arriba se siente abajo.
De acuerdo. Así es. Bueno, El ahora, Bore nos está copiando las vo- conclusiones en el chat. Para las personas que se han perdido, eh, ya Boris tiene ahí, tenemos hoy asistente en el chat. no, tenemos un relator, tenemos un relator en el chat, eso está muy Relator, bien. relator. Muchísimas gracias. Ahora, Me gustaría que si pudiera compartir esto, porque ya saben ustedes que esto es un apostolado, ¿no? Entonces, claro, no, total. pues, No, no, es Boris, más, mira, invité a muchos y invité a mi hijo que trabaja con un tema le cuento la historia. Ayer pasamos un susto. Él trabaja en el área de control de procesos, es muy joven, en una empresa de telecomunicaciones en Pereira. Ayer evacuaron a todo el mundo de ese sí, edificio en Pereira, sí, sí, a sí, todo el mundo, y ya una habían fuga de advertido gas. una fuga de gas. Sí. Mi hijo trabaja en una de esas empresas, que y entonces lo estaba invitando hoy a la charla, pero, pero no pudo asistir. Yo quería compartirle esta charla a ellos. No, no te preocupes, esto queda grabado, Boris, y esto lo subimos al blog de la página de Zona Segura los Excelente, lunes. Entonces, excelente. todos los contenidos que han pasado por aquí, que créeme que ya son Ujú, más de 125 contenidos, están a disposición, libres perfecto, para ser usados cuando quieras. Ese es excelente. nuestro apostolado. Bueno, Listo, gracias. no, a ti ni más faltaría. Pues está saludando Luis Fer. Luis Fer, un abrazo fuerte. Gracias por estar en esta tu casa. Bueno, el- Hugo Guzmán, el tema de formarse, tú vienes de ser un formador, vienes de liderar el proceso de formación en universidad, el tema de administración de riesgos y demás. Hoy en día hay un reto alrededor del tema de cómo se forma uno para trabajar en temas de riesgos y las universidades le resuelven a uno el lío de aprender de la técnica, pero esto, como lo acaba de decir Boris, es un evangelio y lograr convertirse en líder de riesgos requiere unas herramientas específicas, ¿cierto? Que esas herramientas específicas, y lo decíamos, lo hemos dicho muchas veces, a propósito hago pues la cuña, tenemos ahí nuestra, nuestro programa de certificación propio en Zona Segura, el tema de convertirse en coach para gestión de riesgos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese paso de conocer lo transaccional de la gestión de riesgos a convertirse en coach en gestión de riesgos? No, no lo tenemos fácil, no lo tenemos fácil, la verdad, y creo que lo habíamos conversado en algún momento alguna vez, y es que a nadie le gusta hablar de riesgos. Y mencionábamos en algún momento los cambios, las brechas organizacionales y decíamos, el mercado que se nos viene es un mercado de amor y paz, es un mercado preocupado por la parte de tranquilidad, por la parte de trabajar en casa, por la parte de medioambiental, todo es lindo, todo es posible, nada es malo, no me hables de cosas malas. Entonces, eso hace que sea a veces complicado tratar de traer a la gente a este concepto de riesgos. Es más, buscamos ahora nuevos conceptos que nos permitan abordar el mismo tema, pero desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros dentro de este tema? Cuando nosotros queremos enseñar a las personas sobre riesgos, lo que buscamos es encontrar esos sucesos que están presentes dentro de cada una de las decisiones que tomamos día tras día. Y buscamos la manera de que esas decisiones, ellos entiendan que hay situaciones que se pueden presentar que de uno u otro modo van a hacer que el resultado que esperan o salga adelante o se retrase o no salga. Esas Mm, situaciones ya les cambiamos el nombre. Es más, creo que de ahí nace el fortalecimiento de la palabra oportunidad, que es bastante útil en el libro claro, que tú escribes, porque es ver el riesgo desde la otra cara de la moneda. No es el riesgo únicamente como un daño o una afectación, sino ver el riesgo como una oportunidad de mejorar, de crecer, de hacer más cosas adicionales. Entonces, eso es lo primero.
Lo segundo es que nos hemos dado cuenta es que yo debo definir correctamente ese suceso. Entonces hablábamos, listo, lo identifiqué. ¿Ahora qué hago? Lo describo. ¿Por qué creo que existe? Es la gran pregunta. ¿Por qué creo que puede presentarse? ¿Por qué creo que puede pasar? Y cuando yo ya sé por qué creo que puede pasar, yo digo, ¿qué impacto tiene? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el peligro que genera ese suceso dentro de ese pensamiento que tengo y que quiero sacar adelante? ¿Cuál es ese impacto que puede tener sobre ese suceso que yo espero que se represente? Que realmente estoy hablando de un tema de riesgos o es una situación que me estoy imaginando en temas de amenaza como tal. O sea, si me siento amenazado por esa situación, es real esa situación. Yo personalmente, y en el libro lo digo, cuando yo hablo de amenazas, hablo de situaciones mentales que uno sufre por cualquier motivo. Por ejemplo, en este momento todo el mundo dice, qué miedo el tema de la guerra en Rusia, de Rusia, allá al otro lado del mundo, porque estamos al otro lado del mundo. Y dice uno, no, Dios mío, ¿qué podría pasar? Sí, ok, no ha pasado, pero yo ya me lo estoy imaginando. Entonces puede ser una amenaza de algo que no me va a pasar. O yo puedo hacer las cuentas y decir, Dios mío, si ocurriese un terremoto, mi casa vale tanto, mi cama, mi ropa, mi televisor, mis computadores, mi oficina, todo lo tengo en mi casa, puedo perder tanto. Y puedo especificarlo y contabilizarlo. Esos ejercicios corresponden al análisis de los peligros que tenemos. Pero solamente cuando combino los conceptos de amenaza y peligro es cuando realmente estoy hablando de riesgos. Y en el libro una de las recomendaciones que hago es precisamente concentrarse en los riesgos, no en tus miedos más profundos que pueden ser amenazas, ni tampoco en la contabilización de los bienes que puedes perder, que pueden ser peligros, sino en la combinación de algo que te puede pasar y que efectivamente puedes tener una pérdida por su ocurrencia. Otra cosa que yo creo que es importante también diferenciar y que hace parte de la administración de riesgos es cuando yo hablo de inspección y administración o gestión, que era lo que estábamos hablando hace un momento. Hay personas que creen que ir hasta un edificio y valorar todos los riesgos que pueden afectar el edificio o la máquina o el carro o lo que sea el bien que quieren inspeccionar, empiezan a sacar un checklist de riesgos y empiezan a anotar un montón de cosas y a describir y a hacer todo relacionado con el bien. Y como lo hemos venido mencionando hasta este momento, lo importante no es el bien, lo importante es la función que cumple el bien para el cumplimiento del objetivo. Entonces realmente volvemos al inicio de decir cuál es el objetivo que tú tienes y cómo haces tú para que esa inspección de riesgos realmente cumpla su función dentro del proceso de administración de riesgos. Y vuelve y juega. La administración de riesgos es inspeccionar, o sea, identificar, evaluar, tratar y todo lo demás que rodea este proceso, esos riesgos para que puedas lograr tu objetivo. Entonces, miren cómo vamos desde un pensamiento, desde una idea que tiene una persona de sacar adelante algo, a determinar situaciones que le pueden afectar, ya sea potencializándola o no. Esto es importante y mucha gente no lo sabe hacer, Carlitos. O sea, yo me he sentado con muchas personas a hacer la descripción de un riesgo y les queda muy difícil ¡Oh! simplemente identificar qué probabilidad tiene de que ocurra. Confunden la matemática con la subjetividad con la objetividad. Y generamos muchos conflictos a veces internos dentro de las organizaciones porque no se ponen de acuerdo. El uno dice es muy bajo, el otro es muy alto, el otro es intermedio, el otro es medio, y ponemos un montón de nombres que no se sabe exactamente por cuál cuerda nos tenemos que ir. Y ahí vuelvo un poquito a lo que estábamos hablando ahorita con Boris. Para eso también se necesita un gestor de riesgos que como que aterrice todos esos conceptos y los deje Eso. claros para la organización. Aquí podemos hablar incluso de apetito de riesgo. Aquí incluso le podemos decir a la alta dirección, decirle, oiga, venga, si ya comprende este ejercicio básico de gestión de riesgos, de administración de riesgos, ahora dígame qué es lo que a usted le importa desde el punto de vista del impacto. ¿Cuánto está dispuesto a perder por alcanzar su objetivo? ¿O cuánto quiere ganar de acuerdo a lo que está invirtiendo dentro del proceso de modernización o la contratación del nuevo recurso humano o no sé, lo que quiere invertir para mejorar dentro de su nicho de mercado? ¿Cuánto está dispuesto a perder? ¿Cuánto está dispuesto a invertir? Ahí estamos hablando a cuentas claras de apetito de riesgo. Y eso no lo define el gestor. Eso lo define la alta dirección,
La Claro. junta directiva, ellos son los que definen ese tipo de datos. Y por último, como para cerrar un poquito la idea, yo creo personalmente que yo entiendo que muchos hacemos misión y visión dentro de las organizaciones porque nos lo exige una norma para que me certifiquen, pero creo que es el momento de empezar a concientizar a la gente de que la misión, el porqué de la empresa debe ser una comunión con toda la organización. Y lo que buscamos, insisto en esto, lo que busca un administrador, un gestor de riesgos, es que se cumpla esa misión. Vamos a buscar ayudar a la organización a que se cumpla esa misión. Yo sé que ahorita vamos a tener la oportunidad de decir más o menos en general cuáles son como esos objetivos generales de la administración de riesgos, pero esa es la principal. Buscamos, ayudamos a la organización a alcanzar sus riesgos, alcanzar sus metas. Y eso es lo que tenemos que empezar a contarle a las nuevas generaciones, a la generación Z y la anterior a esta, decirles, venga, nosotros les ayudamos a ustedes a que sigan adelante y que sigan viviendo en ese mundo de amor y paz y que ojalá así sea, pero venga, hay que estar pendientes de los riesgos, no hay que dejarlos de lado. Me encanta eso que estás diciendo porque estamos viviendo un cambio generacional. Nosotros estamos en la mitad, de la mitad para arriba, por no decir que de salida, pero hay una generación de chicos que están entrando en la administración de las organizaciones que ven la vida muy, muy desde el libro y muy desde el mundo ideal o desde el deseo. Y entonces yo me voy a remitir a los últimos 3 conversatorios para llegar a este. O sea, nosotros cuando invitamos a Sandra Romero para hablar de lucro cesante y cuando invitamos la semana pasada a José Manuel Maya para hablar de incendio y hoy que estamos hablando con mi amigo Hugo, esto tiene un sentido y tiene un sentido en que empezamos de atrás para adelante. Primero hablamos de lucro cesante, luego hablamos de incendio, ahora estamos hablando de administración de riesgos. ¿Y es por qué? Por una sencilla razón. Cuando yo planteo el objetivo y digo, vamos a crecer, la meta, el objetivo es desarrollar, mejorar o sofisticar productos y no sé qué, no igual, pero la meta es crecer en el mercado el 10% de participación en el mercado. Entonces, la meta, que es la participación en el mercado, no se afecta, no es que se queme la planta, ¿cierto? El riesgo es de incendio, se quema la planta, pero aquí el tema no es la planta, aquí el tema es que ya no va a ser ese 10% de la participación en el mercado. Eso es lo que se va a ver comprometido, que es pensar con una mirada de profundidad la relación que existe entre el objetivo y la meta y cómo el administrador ve la planificación y controla el camino que se lleva sobre este tema y cómo quienes estamos matriculados en el tema de la gestión ayudamos a que eso no sea una cruz, sino que vaya sobre ruedas, ¿cierto? Y de que en esas ruedas aprendamos lo que sucede en el día a día de la organización, para que ahí sí la gestión le enseñe a la administración, le alimente a la administración, nutra a la administración para que tome decisiones más informadas. Esa complementariedad necesita volverse parte del evangelio. Y es Y que no ahí, una contingencia en donde administración y gestión peleamos por decir, nos sentamos con control interno, ojo, que hay otro tema, y nos sentamos con auditoría y tenemos 3 conceptos distintos de riesgo. Y entonces ahí sí se fregó la vaina, porque entonces no solamente se friega el camino, sino que nos entrabamos en una discusión interna de la compañía en quién tiene la razón y quién es el dueño del riesgo y quién es el dueño del control y quién es el dueño de la auditoría. Y ahí se envaina la cosa. y es que ¿Qué ibas a ahí, decir? Carlitos, para complementar un poquito, y creo que hace parte de lo que estamos conversando, y es que existen razones, o sea, razones de peso que está mencionando Carlitos sobre
por qué debemos hacer la administración de riesgos desde la planificación, del cumplimiento de esas estrategias y el cumplimiento de esos objetivos. Y en ese entonces nosotros tenemos que velar, o sea, lo que decía Carlos ahorita, yo debo anticiparme a lo que me puede pasar para poder tomar una buena decisión. Porque si yo estoy velando por el cumplimiento del objetivo y creo que puede ocurrir un evento que lo va a truncar, que no me lo va a dejar avanzar, pues hombre, o me desvío o busco alternativas para tratarlo en dado caso se presente. Yo tengo que velar porque mi inversión se vaya a inversiones y no estar como a veces pasa en muchas organizaciones. Voy a invertir en tecnología, voy a invertir en un nuevo proceso. ¡Ay! Ocurrió un siniestro. Ahora, la plática que tenía para inversión me tocó llevarla para pagar el siniestro, para recuperar la pieza, reparar la máquina, cambiar la máquina, pagar la indemnización. O sea, yo velo cuando hago administración de riesgos porque efectivamente lo que creo que va a pasar tenga una forma de tratarlo. Yo debo tomar desde la administración de riesgos mejores decisiones. Porque pues si yo conozco la situación como tal, trato de sortear un poco mejor la incertidumbre y de no, y creo que con Carlito, compartimos esto, nosotros a pesar, no somos magos ni brujos, no tenemos la bola No, mágica para identificar el futuro exactamente cómo va a pasar, pero el hecho de que tú tengas una idea más o menos de lo que puede pasar, te ayuda a tomar mejores decisiones y a reducir esas pérdidas por siniestro. Aunque, y a mí hay una película de niños, perdónenme, pero me gusta, yo tengo niños pequeños y ya me he visto esta película un montón de veces, pero deja mensajes. Hay una que se llama Kung Fu Panda y este maestro Owen tiene varias frases interesantes y hay una que él nombra que es de, si no estoy mal, es de un escritor francés, tiene nombre de fuente, Fontaine. Y él ya, decía algo así Fontaine, como, a Fowler. menudo encontramos nuestro destino en los caminos que tomamos para evitarlos. Entonces, esa situación de incertidumbre hace que tú no estés 100% seguro o 100% tranquilo, a pesar de que hiciste tu proceso de administración de riesgo y lo hiciste bien, 100% tranquilo de que vas a tomar las mejores decisiones. Pero es mejor eso a no haber hecho nada e ir, como dice el ejemplo de varios libros, dice, es como zarpar del muelle sin saber para dónde vamos. Simplemente salir a ver qué pasa y eso no es el sentido de las organizaciones. Hay otras razones por las cuales hacemos administración de riesgo. Por ejemplo, el tema hoy tan sonado del compliance, del cumplimiento normativo, de buscar cómo cumplir con esos riesgos legales y evitar esos incumplimientos normativos que pueden generar sanciones, multas y demás a las organizaciones. La protección de la reputación, la imagen, el hecho de que tú no sepas dónde estás o para dónde va tu empresa o si el proceso que estás sacando realmente funciona y no afecta a terceros o a otros. Pues hombre, eso es importante. Recuerda que la marca es importante. Yo quiero hacer negocios con buenas marcas, no con cualquier marca. Entonces, eso es importante. Y una sexta, si me permite, yo diría la confianza del inversionista. Por Porque nos supuesto. guste o no, en muchas ocasiones necesitamos a alguien que nos dé una palmadita en la mano, en la espalda, perdón, y nos diga, tranquilo, yo le apoyo. Pero venga, mi plata está segura y yo le muestre y le diga, claro, y saque pecho y diga, tengo todo un procedimiento, todo un plan de acción en caso tal X, Y, Z riesgos se presenten. Le puedo casi garantizar que su plata está segura y de que le voy a brindar los rendimientos que usted espera gracias a invertir en mi empresa o en mi negocio. Ese tipo de cosas son importantes y me parece a mí, Carlitos, yo creo que puedes tener muchas otras razones por las cuales hay que hacer administración de riesgos desde la planificación. Eso es súper importante. Yo aportaría dos razones más. La primera es que eh, los planes que hacemos, la única manera de que la planeación estratégica de una organización se mantenga metida en la ropa de la planeación estratégica y no se salga de la planeación estratégica, es que monitoreemos en forma recurrente, periódica y sistemática los cambios de estado del contexto. Y eso no lo hace sino una persona que está encargada de los riesgos.
El planificador tristemente está tan centrado en ver las líneas estratégicas y en ver los planes operativos y en ver el control de los procesos y en hacer auditoría a los procedimientos y a la materialidad del procedimiento, que se olvida que la planeación, el principal recurso de la planeación es el análisis de contexto. Y el contexto varía todos los días. Todos los días cambia. Yo traigo a colación un ejemplo para eso. Yo, en octubre del año pasado, yo fui a Mercar, me acuerdo específicamente de la fecha. Fui a Mercar y compré varias botellas, varios litros de aceite de girasol, porque yo, conociendo de contexto, sé que Ucrania produce el 80% del aceite de girasol en el mundo. ¿Sí? Es como el café para nosotros en Colombia, o bueno, qué sé yo, el petróleo para Venezuela. Para ellos el girasol es tal vez un mayor producto de valor agregado. Eh, pues resulta que hoy, si tú vas a una góndola de una gran superficie a comprar aceite, fíjate muy bien porque el que tiene una etiqueta donde la etiqueta dice, muestra muchos girasoles, no voy a decir marcas, hay varias que tienen girasoles. Si tú miras bien la etiqueta, dice mezcla de aceites vegetales. Y no son de girasol. Solamente hay una o dos referencias que todavía, que son de manufactura nacional, que todavía son girasol filtrado, que es muy... y eso significa que la oferta de ese producto se está contrayendo. Es simplemente un ejemplo de cómo uno, como gestor de riesgos, tiene que estar pendiente hasta ese tipo de detalles. Hasta ese tipo de detalles, porque si yo tengo un restaurante, tengo que cambiar de insumos, pues me va a cambiar la receta y me va a cambiar el sabor. Y si me va a cambiar el sabor, algún cliente va a decir, oiga, ¿qué pasó? Puede que la mayoría no se entere, pero yo sí me entero, porque yo soy el dueño del negocio. Entonces, yo creo que la primera de las razones es esa, de mis razones. La gestión de riesgos nos permite monitorear los cambios en el contexto y eso cómo determina los cambios en la planeación y cómo genera o modifica las evaluaciones del riesgo. Yo creo que esa es una razón muy potente. Esa es de entrada. Y de salida, tengo otra razón, Hugo, y nosotros lo hemos defendido a capa y espada, tú lo sabes, el tema de el conocer el valor del riesgo. Es que yo no necesito saber si el riesgo está en rojito, en amarillo o en naranja en una matriz XY, en un plano cartesiano. Eso no me dice nada. Eso no me dice nada. Me dice cuánto me vale eso. Si yo tengo eso asociado a un costo, a un valor, no es el PML, es el lucro cesante, es el costo real, el costo de valor agregado y el lucro cesante que tengo con respecto a ese riesgo y cómo eso afecta mi producto o mi servicio. Y eso sí es muy importante. Bueno, ahora pregúnteme usted a mí. No, ahí, no, mira lo que está diciendo, lo que dice Boris sobre esa película azul y es buena, es muy buena. Uy, sí. Personalmente, y tomando el tercer párrafo donde pregunta si es una ministra, bueno, ahí Boris dice varias cosas sobre la película, el piloto que salva, que aterriza en el Hudson, ¿cierto? Sí, en el Y Hudson, que sí. y salva un montón de gente, pero va en contra, oh, y esto es importante, va en contra de lo que Del dice el estándar, manual.
Sí, el estándar. Del Eso Sí, es señor. protocolo importante del tenerlo en manual. cuenta. Va en Sí, contra de lo sí, que sí, dice el sí. manual. ¿Y por qué nos enteramos? Porque él es juzgado por tomar Ujú. una decisión que se suponía no debía tomar, ¿vale? Pero gracias a esa decisión logra salvar a toda esa cantidad de gente. Entonces, eso va un poquito a lo que mencionaba ahorita de la bola mágica, que nosotros no tenemos, ¿ok? Yo pienso y siempre he respetado muchísimo el concepto de las torres gemelas, porque estoy seguro que allí hubo un montón de especialistas haciendo análisis de riesgos, escenarios. Ellos sacaron también sus matrices, también sacaron sus mapas e hicieron su mejor trabajo. Hicieron lo mejor posible por calcular exactamente el valor que tenía el riesgo X, Y, Z, los que fueran. Pero miren que hasta ese momento, una cosa que nunca había pasado era que se cayera un edificio porque se estrellara un avión. Y es que en este caso fueron dos aviones. Entonces, lastimosamente, y como respondiendo un poquito a lo de Boris, lastimosamente, el manual a veces se nos queda corto. Y eso también tiene mucho que ver con el tema de los controles y el tema de los tratamientos, que creo que alcanzaremos a hablar un poquito ahorita más adelante. El tema de los controles y los tratamientos, porque hay tratamientos que no están en el manual. Y allí viene la importancia de la persona que sabe del proceso. Porque si yo tengo empoderada a toda la organización en temas de riesgos, sé que todas las personas de la organización van a poder tomar decisiones en momentos de crisis que no se encuentran en los manuales y que pueden salvar a la organización. Y eso fue lo que él hizo. Era un conocimiento que solo tenía él y que en el que él creía ciegamente, a pesar del miedo, a pesar de la situación, a pesar de todo lo que estaba viviendo, él pudo tomar esa decisión. Ahí viene, perdón, yo voy a pisar aquí un poquitico callos, y es el tema del control interno, ¿sí? Y el control interno a veces nos mantiene enfocados en el cumplimiento de, En la y a veces nos materialidad, toca exacto. Sí. salirnos del libreto, no hay nada que hacer. Y eso no es una glosa, salvó la compañía, merece una felicitación, salir con honores, flores por el tapete rojo y no decir, usted se salió del procedimiento, tengo que glosarlo. Eso a veces no debería ser. Yo sé que estamos en ese contexto, pero no debería ser. Pero es por eso, Boris, que a veces nos toca. Y nosotros creo ciegamente que nosotros los administradores de riesgos estamos para eso, para salirnos Cierto. un poquito del molde. Creo que voy a salir a usar Para unas ser palabras de disruptivos. Francisco, salirnos de la caja, ¿sí? Y tratar de solucionar esos pequeños problemillas que por ahí encontramos y sortear para alcanzar esos objetivos que tenemos. No, oiga, nadie más ha levantado la mano. Alguien levante la mano. Auxilio. 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 No, tema tenemos, pero bueno, Uf, si nadie quiere levantar la mano, yo le voy a eh, plantear un hay, segundo. hay un tema, un- perdóname, Carlos, otra vez haciendo hilo con dale. tu libro en la parte de oportunidades y he tenido la oportunidad pues de ver esa situación. Los temas de diligencia de vida que se enfocan casi todo en el cumplimiento, ¿cierto? Sí, Lo he visto en muchas oportunidades. Lo que hacen es, para mí, en mi concepto personal, hacen es que, por ejemplo, si estoy tratando de hacer la diligencia de vida para un negocio, para ganarme una oportunidad de negocio, llamémoslo así, cuando se enfocan solamente en el cumplimiento y se centran en eso, ah, sesgan completamente el tema de la oportunidad en las partes positivas. Porque estás diciendo, oiga, vaya se asocia con tal personaje, pero verifique solamente lo negativo, la posibilidad o el riesgo de cumplir, de que tenga una anotación en una lista, Clinton o lo que sea. Y ahí se quedan. Pero no hay una diligencia de vida de oportunidades. estoy de acuerdo. Mira, es que resulta que hay un tema que lo tratamos profundamente en el libro. Ahí sí, ahí nos ocupamos de, tal vez al que más hojas le dedicamos a un micro tema al que más hojas le dedicamos, y es el tema de cómo encuentro yo un camino para determinar los resultados de la oportunidad. ¿Por qué? Porque una oportunidad, así como los riesgos
están determinados por la probabilidad y la consecuencia. Las oportunidades están determinadas por la pertinencia. Mientras más pertinente es, mientras más le dé alcance a temas de los grupos de interés, mejor me va, o sea, más pertinente. Y la eficiencia, y es qué tanto puedo yo ahorrarme si exploto la oportunidad, o ahorrarme o generar nuevos ingresos. Pero el resultado de eso va desde cumplir lo que hay que cumplir, que es lo básico, a que si yo alcanzo el nivel máximo de eficiencia y el nivel máximo de pertinencia, lo que hago es hacer un acto disruptivo en el mercado. O sea, yo soy creador e innovador. Y si soy innovador, genero riqueza. Que tenemos muy claro en el riesgo que mientras más probable es y mayor consecuencia hay, más catastrófico soy. ¿Sí? La antítesis de lo catastrófico es la generación de riqueza, ¿cierto? Lo catastrófico es que me lleva hasta el nivel ruina, pero las oportunidades me llevan hasta el nivel máximo de riqueza. O sea, de agregar valor a lo que yo ya de por sí hago. ¿Qué es lo que hizo Pfizer con, no podía ponerle el ejemplo en el libro, pero cuando encontraron que los flujos sanguíneos llegaban a unas partes mucho más, que no era precisamente a todo el organismo, sino que se concentraban en los cuerpos cavernosos del miembro reproductor de los varones, pues dijeron, bueno, si esto lo que nos ayuda es agarremos esto y explotémoslo. Ese es un ejemplo de muchos que podría ponerte en el tema de oportunidad. Y es que cuando yo voy a encontrar alguien en la tercera fase del desarrollo del fármaco, hubiese dicho, no, no, momentico, no, no, no. Es que aquí estamos haciendo un fármaco para la anticoagulación y para la presión arterial y no para eso. Entonces, cierren ese proyecto. ¿Cómo se les ocurre? No, no, no. Si alguien con tendencia moralista o alguien con un interés distinto, pero no, gracias a Dios cayó en manos de alguien que dijo, no, venga, un momentico, pero si esto, probémoslo en otros varones, en otras partes del mundo, a ver si eso es así, y si es así, pues tenemos una molécula maravillosa que le va a resolver el problema a muchos hombres y a muchas mujeres. Ese es el sentido de la gestión de riesgos. Cuando yo estoy haciendo un proceso, encuentro un obstáculo. Yo puedo ver en ese obstáculo o la ruina o una oportunidad para enriquecerme. Y eso hace la diferencia, es que yo tengo que tener pensamiento basado en riesgos. Eso es lo que nos está diciendo la norma, que nadie lo había podido explicar. Pero yo creo que al menos tenemos un abordaje distinto ahora. No quiere decir pues, que seamos nosotros los que tengamos la razón, ni más faltaría. De hecho, en el libro lo decimos, es una propuesta metodológica. ¿Cierto? Bueno, tiene la mano levantada Luis Fernando. Luis Fer. Carlos, primero buenas tardes y como siempre agradecerte por este super espacio y a Hugo, al facilitador, mil gracias. Tema muy interesante, a todos un saludo. Yo quisiera devolverme un poquito a la intervención que hacías y tiene que ver y está relacionado al tema de salirnos de la caja, donde definitivamente la gestión de riesgos tiene que ser intuitiva, en ese momento tiene que ser intuitiva. Definitivamente debemos salirnos de la línea, debemos salirnos del número y también ser intuitivos, porque en esa intuición, en ese sentir holístico que no tiene una explicación científica, está también plasmado los riesgos que podemos encontrar en nuestra organización, en nuestro entorno, para no irnos más allá. Entonces, esa intuición tiene que estar allí, porque pues cuando hablamos del coach estamos hablando de eso, de sentires, y esos sentires hay que llevarlos, plasmarlos, porque desde ahí también estamos mitigando. Es un aporte. Muchas gracias, Luis. Y ahí se junta un poquito con lo que dice Heidi en el chat.
Y es que definitivamente, no, y respondemos un poquito lo de Juan Pablo, porque Juan Pablo también pregunta, hay que recordar una cosa, y lo digo en el libro, ahí, insisto, o sea, nosotros estamos dando apenas unos tintes de lo que escribimos en el libro, pero en los libros está un poco más de contenido. El hecho es que, ¿por qué tenemos también que contar con todo el equipo de la organización para cuando hablamos de riesgos y no en una sola persona? Y es la razón de cómo nosotros vivimos el riesgo. Tenemos una percepción específica del riesgo. Si a mí ya me robaron, yo tengo una percepción sobre el robo diferente a cualquiera que no le hayan robado. Si yo ya sufrí un incendio, me va a pasar, lo voy a pensar. Mira, hay un ejemplo claro. Yo tengo una amiga que estaba casada con una persona que sobrevivió al tema en Armero. Cuando el hombre duerme, ella me contaba, el hombre duerme con una maleta al lado de la cama. Y ahí tiene lo básico. ¿Para qué? Para que si llega a pasar algo, él pueda coger su maleta y salir corriendo. Lo malo no es eso. Lo malo es que cada vez que pasa algo, el hombre se levanta, coge su maleta y sale corriendo. Entonces, para mi amiga eso es increíble, porque ella dice, la casa, o sea, no puede haber una bulla, no se puede mover el edificio, no, porque él siente que algo va a pasar y sale corriendo. Pero volviendo al cuento, necesito un equipo que piense diferente a mí y que me complemente, que tenga una percepción diferente del riesgo. Yo puedo tener el pálpito, ¿sí? De sentir que algo puede pasar, de que algo va a pasar, de que algo me va a ayudar a alcanzar el objetivo o no. Pero necesito de un equipo que me aterrice y me diga, sí, Hugo, estás en lo correcto, o no, Hugo, hay que debatirlo, o no, Hugo, eso no va a pasar. Y que además le agregue a lo que estoy pensando, porque yo lo puedo ver desde una perspectiva y ya lo sabemos, el multiverso está plagado de opciones. Entonces, eso hace que necesitemos definitivamente tener un equipo complementario que te ayude a ver todos los riesgos que pueden existir dentro de la organización. Me gusta mucho que estén utilizando ese término de lo holístico y de la forma en cómo podemos llegar a aportarle valor a nuestros clientes o a nuestros equipos de trabajo o a nuestras organizaciones, porque ese es el sentido de formar coach en riesgos. Porque es que identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y auditar, pues a ver, eso ya nos lo enseñan, nos lo han enseñado en la universidad, están las normas, lo pueden leer en el libro de Hugo, en el libro mío, y en muchos otros libros más. Eso es lo transaccional. Pero más allá de eso transaccional, tenemos que pensar en cómo somos capaces de llegar a entender el, el riesgo y cómo ese entender, no conocer el riesgo, sino entenderlo en sus formas, se lo puedo entregar al otro y puedo invitar al otro para que ese otro se vuelva empático con su responsabilidad. Porque aquí el tema es que ahí vienen los de riesgos, no entico, no es que los de riesgos somos todos. Aquí no es, puede que el de riesgos esté encargado de liderar el proceso, sí, pero el de tesorería tiene sus riesgos de cartera, ¿sí? Y los de producción tienen sus riesgos de abastecimiento. Y los de seguridad y salud en el trabajo tienen sus riesgos laborales. Y los del área jurídica tienen sus riesgos de compliance. Y cada uno tiene lo suyo, pero resulta que venderle ese producto, por así llamarlo, seducir al otro, al abogado para que hable de compliance o al ingeniero en higiene y seguridad para que hable de riesgos, no solamente de riesgos laborales, sino que lo vea en una forma más holística, al de tesorería para que entienda que los problemas de tesorería no son solo de tesorería, no son solo de liquidez, sino que la liquidez viene de una mala perfilamiento del riesgo de crédito o un problema de flujos de efectivo, y eso no necesariamente está en manos del tesorero.
es entender que aquí hay toda una conjunción de factores y esa conjunción de factores determinan el riesgo. Pero el que es responsable del riesgo dice, "Uy, no, llamen a los de riesgos para que manejen eso". No, qué pena. Los líderes de riesgo necesitamos tener la capacidad de poder vender al resto de los equipos, y vender es hacer marketing de riesgos a través de ser un coach de riesgos en ese escenario que se llama, escenario que se llama gestión, o en ese escenario que se llama administración de riesgos. Ahí ya la redondeé. Bueno, venga, tenemos otro tema. El tema de los acrónimos. Nos habíamos puesto esa tarea. Muchos habían considerado o han considerado que tener el acrónimo GRC, Governance, Risk and Compliance, o Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, como muchos los conocen, les había ayudado a entender los riesgos en una organización. Ahora, con este tema del problema del cambio climático y los objetivos del desarrollo sostenible, y de que tenemos el planeta y la sostenibilidad del género humano comprometido por todo lo que hemos hecho malo durante los últimos 250 años, porque son los últimos 250 años, es más, los últimos 50 años, em, aparece un nuevo acrónimo que es Environment, Social and Governance. Y entonces todo el mundo se hace así porque dice, no, es que yo voy a vender los riesgos desde ahí. Y resulta que eso es simplificar, ya es irse hasta el otro borde, ¿cierto? Es un planteamiento desde zona segura. Eso nos ayuda a que la gente entienda un poco la necesidad de hacer riesgos, pero también corremos el riesgo de volverlo demasiado transaccional. Es mi forma de pensar y es del colectivo también de zona segura. ¿Tú qué piensas de eso, Hugo? Pues a mí es como los controles. O sea, me parece que empiezan a aparecer un montón de actores nuevos para tratar lo mismo, ¿sí? Como que nos llenamos de aristas cuando el tema realmente para analizarlo y tratarlo puede ser muy sencillo. O lo especializamos demasiado. Ahí creo que si nosotros hablamos, por ejemplo, del GRC, del Gobierno, Riesgos y Cumplimiento, hay algunas cosas que dicen, o bueno, voy a empezar por el principio. Realmente tenemos un problema de copia. A veces nosotros cuando nos traemos los conceptos internacionales, como que los traemos limpios, o sea, tal cual los presentan, los traducimos y los presentamos y los mostramos y lo implementamos sin ni siquiera darnos cuenta si efectivamente funcionan para el contexto, volviendo al tema del contexto, el contexto colombiano, el contexto nacional, el contexto latinoamericano. Entonces, en ese orden de ideas, a veces encontramos cosas que incluso van en contra de lo que estamos hablando en este momento. Por ejemplo, si yo hablo de gobierno, riesgos y cumplimiento, o la gestión del riesgo y cumplimiento, yo digo el proceso de administración de riesgos, pero ellos dicen que el riesgo es una actividad dentro del análisis y el cumplimiento de los objetivos de la organización. Entonces ya ahí empezamos a chocar. Ya ahí empezamos a chocar porque nos estamos trayendo el concepto tal cual traducido de la norma. Y creo que eso no era lo que buscaban las personas que lo hicieron. Porque una actividad, o sea, un proceso está compuesto por cientos de actividades. Y ahí entonces viene el segundo problema, que hay personas que piensan que la administración de riesgos es únicamente pensar en tratamientos. Y ahí también es un error, porque el tratamiento también es una actividad dentro del proceso de administración de riesgos. Entonces, esos dos conceptos están en la norma, están en ese GRC, pero que realmente no aplican como nosotros conocemos el proceso de administración de riesgos. Y si ahora me voy al otro lado, al otro acrónimo que es el ESG, que en español significa algo así como todos esos factores ambientales, sociales y gobierno corporativo que buscan ahora
desde la alta dirección hacer el fortalecimiento de una cultura organizacional enfocada en los riesgos. Empezamos a tratar el tema de sostenibilidad desde el punto de vista de la gestión o de la administración del riesgo, de que no solamente se trata de producir, sino que también tenemos que estar velando por la parte social, de que mis empleados estén bien, de que la gente circundante esté bien, que mis stakeholders estén bien. O sea, y además tengo que velar porque se cuide el medio ambiente. Hombre, eso ya lo sabemos desde la misma concepción de siquiera una norma anterior, la ANS, la australiana, cuando hablábamos de gestión de riesgos. Y volvemos a lo mismo, a que esto es un análisis de contexto. Yo no puedo dejar de lado la parte ambiental, yo no puedo dejar de lado la parte social, yo no puedo dejar de lado todos estos factores de gobierno corporativo para poder hacer un correcto análisis de riesgos. O sea, yo no tengo por qué dejar de lado absolutamente nada de eso. Entonces, hay una cosa buena que yo le tengo que aplaudir a ESG, y es que ellos lo han pensado desde lo que estamos hablando, desde el punto de vista de mirar las oportunidades. Y eso se lo aplaudo. Es una de las primeras normas que no habla del riesgo como algo exclusivamente negativo y dañino. Trata de decir, oiga, las decisiones que tomamos también nos llevan a buenos resultados. Y eso es importante, que ya alguien se tome la vocería y diga, esto es importante, claro, porque ellos lo ven desde el gobierno corporativo. Y eso para mí es muy importante. Entonces, como para concluir, la cultura organizacional, la administración de riesgos como proceso, el tener en cuenta el medio ambiente, la parte social, o sea, la parte de sostenibilidad, es algo que viene de siempre dentro de los procesos de análisis de riesgo. Y que lo importante aquí es coger lo bueno que tienen esas nuevas aristas, como lo acabo de llamar, cómo lo utilizamos para que fortalezcamos los procesos y los procedimientos de administración y gestión de riesgos, de que sepamos aprovechar los riesgos, no solo identificarlos, como decía Carlitos hace un momento, no es solo identificarlos, es saber manejarlos, es saber usarlos en nuestro beneficio. Y voy a utilizar un ejemplo aquí como para cerrar esa parte. Me acuerdo del ejemplo de la persona que vende bloqueador solar y sombrillas. El día que llueve, saca la sombrilla y las vende todas. Y el día que hace el sol, vende todos los protectores solares. O sea, estamos listos para cualquiera de las dos oportunidades. Me encanta eso, porque la sombrilla es para hacer sol y el paraguas es para protegerse del agua, pero es la misma, es el mismo objeto. O sea, yo tenía yo tenía me quitaste el ejemplo. Esto está bueno. Yo lo uso mucho en mis clases y es la sombrilla, ¿cierto? La sombrilla es para el sol, es para taparse del sol, pero ese mismo elemento cuando llueve se llama paraguas, es el mismo. Eh, ¿Cómo lo veo yo de un lado y del otro? Pero es el mismo ejemplo. Es el mismo objeto, perdón. Me gusta lo que acabas de decir, mm, Hugo, porque yo creo que, hablando como hablan ahora los muchachos, la narrativa es una nueva narrativa. Entonces, esa nueva narrativa que es lo que se usa ahora en los medios de comunicación, esa nueva narrativa del ESG, sí, nos está ayudando a volver más popular el término riesgos, ¿cierto? Volverlo menos denso. Pero, ojo, es muy importante entender que todos esos fenómenos, la transparencia y la ética empresarial, la protección de los datos personales, la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, más todo ese otro conjunto de riesgos, no son entidades pensantes, sino necesidades sincrónicas de un mismo sistema. Entonces, cada vez que segmentamos esas acciones, pues volvemos en una estructura que es de procesos, la volvemos de divisiones funcionales. O sea, volvemos al concepto fayolista de finales del siglo XIX, principios del XX, de Henri Fayol,
cuando hablaba de áreas funcionales. Entonces, estamos devolviéndonos en el tiempo, diciendo que tenemos enfoque por procesos, pero resulta que individualizamos las acciones de riesgos. Entonces, a donde tienen la fortuna de tener un área de cumplimiento, un área de compliance, en donde uno se encarga de protección de datos y el otro se encarga del SARLAF y el otro se encarga del SAGRILAF y el otro se encarga del PTE, de Transparencia y Ética Empresarial, y el otro se encarga de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, y todas esas normativas juntas son un galimatías, o sea, eso es una cosa que no conversa una con otra. Entonces, claro, esa segmentación, esa compartimentación de los riesgos termina volviéndose en contra de la organización, porque no hay un abordaje integral que le permita al administrador, ese que ese que hace la planeación, tener información fidedigna, holística, volvemos al tema del holístico, que le permita tomar una decisión informada. Bastantes escribiendo, aportando un poco sobre lo que estamos conversando. Bueno, entonces dice Luis Fernando, Carlos, si bien es cierto, se vuelve a la narrativa más presente la palabra riesgo, cómo se está abordando y logrando llegar a la gestión efectiva del mismo. Ese es el tema. Claro, eso es un gran desafío. Tienes toda la razón. De eso se trata. Cuando incluso en una conferencia, tenemos invitado a Luis Fernando pronto, creo que es en el mes de abril que está con nosotros Luis Fernando, para hablar sobre, no sobre capitalismo consciente, sino sobre seguridad consciente. Él, en una conversación que teníamos en hablamos sobre capitalismo consciente. Y entonces no parecieran que son dos conceptos que van en contra. El capitalismo salvaje, aquel que mayor producción con menos gasto, y dónde está la conciencia. Yo creo que ahí se resume mucho, Luis Fer, ese sentido de las organizaciones, pero eso son las menos de las organizaciones. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad de iluminar y de crear este tipo de escenarios para poder traer a colación eso de que el gobierno, el riesgo y el cumplimiento no son tres estilos independientes, ¿cierto? Sino que son tres silos que están interconectados por un solo proceso que se llama negocio. Y ahí tenemos un reto grandísimo. Josué, muy buenas tardes. Nos saluda Josué. No, cuando quieras, Josué, tú sabes que esta es tu casa y puedes hacer la intervención cuando quieras. Bueno, Y el tiempo tenemos, pasa volando. el tiempo pasa A volando, mí me imagínate prometieron ya. que si no acabábamos hoy, teníamos otro programa, así que No, yo ya me estoy apuntando. sí, yo creo que sí, yo creo que nos toca la otra, pero bueno, hablemos del concepto de asegurar, es que creo que es muy corto el tiempo para eso, pero dejemos el tema de aseguramiento integral para la próxima charla y abordemos el tema de cuál es la última línea del fenómeno. ¿Qué nuevos retos tienen los profesionales de riesgos con respecto a todo esto que estamos conversando, Hugo, para Yo darle como un cierre decente a la conversación? vale, yo traigo 4 retos que creo conveniente que todo administrador de riesgos debe prepararse para ellos. El primero, el conocido riesgo emergente, ¿cierto? O sea, ahí yo voy a incluir dos líneas. Voy a incluir una primera línea que voy a llamar, o bueno, que todos llamamos los eventos disruptivos, que sí, esos Ujú. eventos que ocurren, que últimamente están ocurriendo con mucha frecuencia o que están generando un impacto muy grande. Pero aquí quiero llamar a lista es lo que nos pasó hace tan solo 2 años con el COVID-19. Estos riesgos que no son emergentes porque ya se han presentado antes, pero les perdimos la pista. Sabemos que están allí, que en cualquier momento pueden aparecer,
pero que ya como tienen una probabilidad tan pequeña, tan mínima, como que no les prestamos atención. Entonces, ese que no es un riesgo emergente, hoy lo voy a llamar riesgo emergente y porque muchos lo están llamando riesgo emergente. Ahora, como riesgo emergente, traje 3. Uno, lo voy a llamar lo que es el cambio tecnológico. O sea, y hay varios factores allí. Tenemos la inteligencia artificial, la automatización, el Internet de las cosas. Tenemos el blockchain, las monedas virtuales, ¿cierto? Tenemos la realidad aumentada, tenemos la energía renovable, incluso energía, ¿cómo hacemos para el almacenamiento de energía? Eso es importante desde el punto de vista tecnológico. 2, tenemos desde el punto de vista de riesgos de mercado. Y allí quiero ahondar un poquito en lo que hablamos ahorita de los baby boomers, de la generación X, que son los que hoy día estamos todavía aportando a este mundo, a este hermoso mundo, ¿cierto? Pero vienen detrás los millennials y viene la generación Z. Y ellos son los que yo les decía ahorita, son los optimistas, los nativos digitales, los preocupados por el medio ambiente. O sea, ¿cómo vamos a hacer para llegarles a ellos que tienen un lenguaje diferente, que tienen una forma de pensar diferente y una forma de actuar diferente a todo esto? Y la tercera, como riesgo emergente, tengo lo que es el entorno político y social. En mi concepto personal, ¿vale? Este tema de inestabilidad política que estamos viviendo con la izquierda en todas partes, porque es que no podemos dejar de lado que hay muchos gobiernos en el mundo que dicen ser de derecha y de centro que tienen políticas de izquierda. Esto no es una cuestión de nombre, es una cuestión de tendencia y que la vamos a vivir los próximos años, no sé cuántos, pero que tenemos que tener en cuenta. Vamos a seguir hablando de guerra, lastimosamente, no me gustaría decir esto sacar mañana, pero creo que vamos a seguir hablando de guerra, vamos a seguir hablando de terrorismo, vamos a seguir hablando de cambio climático, vamos a seguir hablando de desigualdades sociales y vamos a seguir hablando de enfermedades, tal vez más frecuentes que antes. Eso es de los riesgos emergentes. 2, que me parece súper importante, y es el tema de cambios regulatorios. Algunos dicen nos tenemos que devolver y ya hay que acabar con la interconectividad mundial. Acabemos con todo lo que tenga que ver con la competencia internacional y vamos a quedarnos dentro de nuestras fronteras. Trump lo intentó y ya sabemos lo que pasó. Europa lo intentó y ya sabemos también lo que pasó. Y cada uno generó sus propias políticas para defender esa posición. Eso puede cambiar a futuro, seguir abriendo fronteras o como China, seguir cerrándolas. Esas cosas nos pueden pasar y es importante que lo tengamos en cuenta. 3, la interconexión empresarial. Y creo que ya Carlitos lo ha tratado varias veces, todo eso de la cadena de suministro. El COVID nos enseñó que no estamos solos en el mundo, o sea, antes nos enfocábamos muchísimo en el cliente. Es que hay que cuidar al cliente, es que hay que hacer lo que el cliente pida, es que hay que suplir sus necesidades. Y se nos olvidaron nuestros proveedores. Y cuando vino la pandemia, teníamos al cliente, pero no teníamos el proveedor. Y se murió mi empresa, no porque yo no estuviera preparado, fue porque en esa cadena de suministro me olvidé de un factor importante que era el que me daba a mí mi materia prima para poder trabajar. Y eso es importante que a futuro nos puede seguir pasando. No solamente, mire lo que acaba de contar Carlos con el tema del aceite, de un proveedor externo lejano que ya está afectando al mercado colombiano. Entonces, si yo estoy pensando en la salud y el bienestar, ya me está pegando el tema. O sea, ya me está afectando el tema por esa interconexión empresarial. Último, y ya Carlito lo mencionó y lo voy a reforzar, la transparencia. Es importante que empecemos a hablar con transparencia. Si vamos a sacar nuestras empresas a bolsa, pues que nuestra información financiera y de producto y todos esos informes que entregamos, pues sean transparentes y que la gente los conozca y sepa el verdadero estado de mi empresa en el momento en que entro en bolsa. O simple y llanamente necesito un inversionista y que mi inversionista conozca lo que está pasando. O como hacemos en los planes de continuidad de negocio, cuando tenemos que informar a los demás
a todos mis stakeholders sobre lo que está pasando con mi empresa después de una crisis, después de un evento catastrófico, hombre, que lo sepan y que sepan también que estamos preparados para afrontarlo. Yo creo que esos son los 4 retos que yo he visto en este momento que son importantes que tengamos en cuenta para el futuro próximo de nuestros administradores de riesgo. Chévere. Yo tengo unas complementarias. Los cambios en el contexto, ustedes saben que yo, la gran mayoría de las personas que me conocen saben que yo sí, soy un eterno convencido de que las matrices de riesgos no son tan necesarias como los análisis de contexto bien dimensionados. Entonces entiendo y quiero aportar aquí, es que los cambios en el contexto pueden tener un impacto significativo en la gestión de riesgos de las empresas, porque vean, las condiciones económicas, políticas y sociales cambian, lo que puede alterar la exposición de una empresa a riesgos específicos y requerir que se ajusten las estrategias para su gestión. Uno. Dos, los cambios en las condiciones económicas afectan la solvencia de una empresa. Una recesión económica puede aumentar el riesgo de impago de deudas, por ejemplo. Los cambios en las políticas gubernamentales o en las regulaciones, tú lo dijiste ahora, tienen un impacto muy importante en la exposición de una empresa a riesgos específicos. El uso de la inteligencia artificial. Las condiciones climáticas y medioambientales pueden afectar la cadena de suministro. Los desastres naturales causan daños a la propiedad. Todas esas medidas, todos esos entornos aumentan la exposición de una empresa a riesgos de interrupción de negocio. Ahí es donde, y todo eso que acabo de mencionar está regulado por lo que hoy llamamos nosotros contrato social. Porque en realidad el contrato social esa es en donde discurrimos en la relación y el verdadero papel entre el Estado y los ciudadanos y el sector productivo. Entonces, no en vano, tenemos invitado, yo creo que lo vi por ahí, creo que lo vi en estos, sí, ahí está. Tenemos invitado dentro de 8 días a Hernán Avendaño Cruz, un gran amigo y colega que es el director de estudios económicos de FASECOLDA, de la Federación de Aseguradores de Colombia, para que hablemos dentro de 8 días sobre el tema de el nuevo contrato social, porque ahí hay un tema que tenemos como administradores de riesgos y como gestores de riesgos, hago la diferenciación, que tener muy claro que esto que está sucediendo no es un tema coyuntural de un presidente o de otro presidente o de una tendencia mundial de política. No, es que los cambios, como sociedad cambiamos y como sociedad los cambios eh, impactan a todos los escenarios del contexto. No somos los mismos. No somos los mismos, yo te corrijo, ya no son 2 años, son 3 años, vamos a cumplir 3 años dentro de 8 días. Vamos a cumplir 3 Ah, años, sí, señor, tienes razón, 3 años 3 ya. años. Wow. Entonces, y seguimos dando vueltas sobre una crisis que viene, que está, que sale, que va a aparecer, que no va a aparecer. Pero el tema no es si aparece o no aparece, el tema es cómo monitoreamos nosotros desde nuestros roles de administradores de riesgos o de gestores de riesgos, esa realidad que es contingente, que es tautológica, o sea, eso no admite contradicción. Es real lo que está sucediendo en el mundo. Hace poco estábamos en una reunión de familia y alguien le decía a un familiar mío, ve, ¿y tú qué vas a hacer con esos 4 gatinietos que tienes? Hablando sobre las pensiones. O sea, esos 4 gatinietos, o sea, los gatos no aportan al sistema pensional. Y si estos muchachos no tienen hijos y esos hijos no se meten al sistema productivo, pues tenemos un problema de base. Entonces ahí hay un problema.
Pero es que cambiamos como sociedad porque ahora las familias ya no son solo monoparenterales, sino que son ¿qué? ¿Cómo se llama eso? ¿No? Que me eche una manito para ponerle un calificativo a eso. Somos papá e hija perruna. Entonces, bueno, eh, les voy a poner en el chat, porque Boris, enséñeme a poner una foto en el chat. Yo no sé poner fotos en el chat. Les Recortas voy a la poner, imagen con la aplicación de recortar, herramienta de recortes que trae el sistema. sí, Tomas cualquier foto con esa herramienta de recortes a cualquier foto que tengas en el computador o y lo desde tu, pego como, y y lo lo pegas pego como un y lo sticker, metes ¿o qué? ahí, te metes ahí a escribir al chat y lo pegas allá. Ah, bueno, ya aprendí, ya aprendí. Eh, es que eso, por eso se llama la comunidad de conocimiento. Eso, no, uno Todos los tiene que días se aprender. aprende algo nuevo, gracias a Además, Dios. qué bueno es decir no sé. Eso me Y encanta. O sea, y, preguntar, sin y admitir que guardársela. uno no sabe y no perder, y no tener vergüenza de preguntar. Sí, eso Exacto. es De maravilloso. preguntar. Ahí pusieron en el chat, ahí puso Carlos Díaz en el chat, pueden escribirle al WhatsApp al 311-795 4717 en su WhatsApp. O me pueden escribir al mío. Muchos tienen mi celular, pero los que no lo tengan, ahí está para el que lo quiera usar para cualquier objetivo, incluso para invitaciones a almorzar. Una preguntita, Señor. volviendo al tema que te estaba comentando, estas grabaciones se pueden obtener, bueno, yo sé que a través de la página, en LinkedIn y en tu página, Sí. Y en el pero es canal de posible, YouTube, bueno, ahí va, a eso ahí iba, los puedes bajar, listo, en el canal de YouTube, en listo, el canal de YouTube. listo. Sí, porque el tema, digamos que yo estoy haciendo ¿cómo es que se llama? Un evangelio alrededor de mi ambiente o mi entorno laboral y profesional, pero también estoy haciéndolo con mis hijos mayores. Qué bueno, Yo tengo dos hijos ya grandes y una chiqui, que es la que escribió la cartica que está ahí en la foto. qué bella. Entonces le hablaba ayer a mi hijo, métase usted en esto, estudie gestión de riesgos, estudie gestión de riesgos. Y lo veo como una oportunidad para él también, ¿no? Además, Seguramente. Yo le he dicho, créame que yo le he dicho a muchos y hoy en realidad, pues creo que hay a pocos desempleados que hay que sean expertos o que tengan temas de riesgo. Otros que nos hemos tirado a la independencia con todos los riesgos que tiene ser independiente, pero bueno, aquí estamos y de eso se trata. Siempre somos muy cumplidos con nuestro tiempo, se nos acabó el tiempo, o sea, nos quedamos pendientes de Los temas importantes, dos temas interesantes también. importantes. Entonces la invitación es en junio, porque ya tenemos la programación de abril, mayo y junio. Entonces podemos pensar perfectamente en que a finales de junio nos volvamos a encontrar contigo, Hugo. Eh, pero Súper. tú, pero tú ven a todos los conversatorios cuando puedas, Claro, que no, tú yo ahí sabes sigo acompañándolos, que claro. esta es tu casa, esta es tu casa. Y además Gracias. trabajamos cosas juntos, entonces, pues ni más faltaría. Yes. Mm, entonces, nada, ya saben, esto que ha grabado está en el canal de YouTube, está en el blog de Zona Segura, está en el chat el teléfono de Hugo para que le escriban para su libro, está en el chat también el teléfono de nosotros para que nos escriban para nuestro libro. Aquí no tenemos egoísmos de ninguna clase y nos esperamos dentro de 8 días para que hablemos sobre el nuevo contrato social con Hernán Avendaño. Va a ser una conversación apasionante, estoy seguro de eso. Y
recuerden que en nuestra página web encuentran en formación la oferta de lo del coach en gestión de riesgos que tanto mencionamos hoy en nuestro conversatorio. Hay pocos cupos, pero entonces sepan pues que empezamos el 13, voy a mirar aquí, sí, el 13 perdón, el 11 de abril, el martes después de Semana Santa, iniciamos el curso. Es un curso que es virtual, sincrónico, a través de conversaciones, no es una cosa rígida, todo lo contrario, es un tema así como con con este mismo tono, con los facilitadores, hablamos sobre gestión de riesgos, oportunidades, auditoría basada en riesgos y verificación operativa y gestión de crisis, gestión de continuidad de negocio y resiliencia organizacional. Esa línea horizontal nos permite montarnos en la rueda de la gestión de riesgos. Hugo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y darle el cierre y para cerrar la grabación. Bueno, Carlitos, no, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Espero que hayan aprendido un poquito más y que nos hayan enseñado también en toda esta cultura de riesgos. No lo echen en saco roto. La administración, la gestión de riesgos es muy importante para que lleguemos lejos. Por favor, aprovechenla. Chao, chao. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Muchas Chao, gracias a todos. gracias. Luego, gracias. Luego, que estén muy bien. Chao, Hernán. Chao. Chao, chao. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, Vale. feliz tarde, gracias. Vale. Juan Pablo, gracias. Josué, Hugo, Luciana, Luis, Mileidis, Oscar, Viviana. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Hugo, nos salió esto Súper. muy bien. Chévere. Voy Chévere, a chévere, parar chévere. la grabación.